Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la rueda de prensa de la película Du som er i himlen, As in Heaven, película que forma parte de la competición oficial de esta 69 edición del Festival de San Sebastián. Para hablarnos de la película tenemos aquí a parte de su equipo, los presento. Tenemos al productor Jesper Morhorst, a la directora y guionista Tia Lindeburg, a la actriz protagonista Flora Ofelia Hoffman Lindahl y a la productora Elise Orheim Stender. Entonces, no sé, quizá primero me gustaría que nos contara un poquito, ya que tenemos aquí a dos productores y tenemos también a su directora, pues que nos comenten un poquito cómo surge la idea de adaptar la novela de Mary Bregendahl, que es una novela, si no me equivoco, publicada en 1900... Sí, estaba diciendo, sí, ¿de dónde surge un poco la idea de adaptar la novela de Mary Bregendahl, que es una novela que, si no me equivoco, se publica en 1912, ¿no? Que es un clásico de las letras danesas? ¿Por qué volver ahora a este texto y qué interés había en recuperarlo, ¿no? Puedo empezar yo. De hecho, no es una novela muy conocida, es una novela que se recuperó en los años 70 cuando las feministas empezaron a descubrirle a ella, pero nunca ha sido una escritora danesa muy conocida. Sin embargo, su marido sí fue archiconocido, mientras que ella no. Así que, no, que siga, que no pare, la traducción va bien. Leí el libro hace unos 9 años, justo después de dar a luz a mi propio hijo, y siempre había visto el título entre los libros de mi mujer, y en danés significa Una noche para morir, y ese título siempre me atrajo. Y luego lo leí, no tenía ni idea cuando lo cogí de qué iba el libro, y me sorprendió la historia, que me pareció tan contemporáneo a la vez y que fue escrito casi hace más de 100 años. Y por tanto me sorprendió evidentemente el parto en el que atraviesa la madre y justo qué casualidad que yo vivo en un momento en el que vivo yo y he atravesado un parto y sigo viviendo. Es decir, y en esta parte del mundo en el que vivo, pero me sorprendió a los niños, especialmente el personaje de Lise, y cómo están fuera y están mirando al mundo de los adultos y no pueden hacer nada para ayudar. Y especialmente Lisa, que es la siguiente, y si muere la madre, ella es la mujer que tiene que asumir el papel de la madre de la granja, y está viendo que en algún momento ella va a ser, ocupará el puesto de su madre. Y los niños, y me parece, y toda la historia de los niños, me pareció lo más interesante del libro. I can just say that Tia came. Sí, Tia vino a Lisa, a mí, con ella acerca de su libro. Yo no lo conocía, yo no le conocía al marido muy bien, el escritor, pero a ella no. Es una novela de 130 páginas, bastante cortita. Lo leí y me vi sorprendido y fue tan emocional y me conmovió. Fue una idea loca para empezar, y que llegara aquí como primera película y adaptar esta novela desconocida que sucedió hace más de 100 años, con muchos niños, con muchos animales, con mucho de todo en la película. Pero también fue una experiencia enorme leer el libro y ver que Tia tenía muchas ganas de contar esta historia acerca de una mujer y del parto y del embarazo, y no hay ninguna duda de que nosotros nos apuntáramos al proyecto para que se pudiera realizar. Recuerdo que leí el libro por primera vez que estaba en la universidad, y como parte de la literatura que estudié en esta asignatura de literatura de las novelas de ese momento, leímos este libro y recuerdo el libro muy bien a partir de ese momento, pero muchos años más tarde, cuando empecé a trabajar
este guión de repente me llegó a la mesa y Tea me lo envió y Tea había trabajado en la adaptación de la novela durante bastante tiempo, varios años en aquel entonces, trabajando en el primer borrador ella sola y leí el guión y iba a ser el primer borrador y me sorprendió. Muchas de las escenas que aparecen en la película hoy estaban en el primer borrador del guión y me vi sobrecogida realmente sobre de las elecciones que Tea tomó a la hora de adaptarlo, porque no es una adaptación directa de la novela, lo convirtió en su propia historia o su propia película. En el libro ves la historia de una perspectiva diferente y Tea tomó una elección muy clara de contar la historia desde la perspectiva de Lise, de la chica. Y además de esto, al principio también Tea añadió sus propias capas, digamos, o niveles en la historia. Es decir, tus elecciones artísticas las tomaste muy al principio del guión con las distintas capas a nivel de sueño, de los sueños. Oye, solo... Hola, enhorabuena por la película. Jasper ha dicho que es una historia de mujeres y de un parto, pero Tea dice que tiene que ver con los niños, pero me parece una historia de lo que es el matriarcado. A mí me parece, ¿estoy equivocado o estoy mal enfocado? Es un matriarcado. Los personajes de los hombres son muy marginales y realmente están fuera de lo que está sucediendo. No, es una historia acerca de las mujeres. No le llamaría matriarcado, pero sí es una historia acerca de las mujeres. Es una historia que rara vez ves en aquel entonces. Nunca escuchas, se oyen las historias sobre las mujeres de esa época y eso es lo que me atrajo a la historia. Es decir, todas las distintas mujeres que, dado que sucede en un momento en Dinamarca, donde vamos de lo que es lo antiguo a lo nuevo, así que realmente dijo, las maneras viejas de hacer las cosas, creer en las visiones y los sueños, y otros prefieren las ciencias médicas y ese es el camino a seguir, y otras personas piensan que tenemos que dejar nuestras vidas en manos de Dios. Así que son distintas perspectivas de mujer, diría yo, en lo que refleja la película. Hello, I like to... Hola, Tia, quiero preguntarte acerca de los sueños, especialmente el primer sueño en la película, que no creo que no estaba en el libro. ¿Cómo te surgió esta idea y cómo querías y por qué quisiste arrancar la película con el sueño? Bueno, el sueño de la madre es una parte muy presente de lo que es la trama, porque es la razón por la cual no viene el médico. Y dado que Lisa es la personaje principal, yo pensé que esta manera de describir las visiones en ese momento de la película, no sería muy extraño creer en estas visiones. Estamos dentro de la cabeza de Lise, por tanto, para poder entender el significado de estas visiones y por qué que hay que escuchar, era importante que Lise atravesara este viaje. Al principio a Lise se le dice que algo horrible está a punto de llegar, pero se despierta y no escucha y no presta atención y se fija en un chico y vive su vida y punto. Así que esto para mí tenía sentido incluirlo en el personaje de Lise. También porque la historia trata mucho sobre una joven que quiere descubrir su relación con Dios y la fe. Sí, aquí adelante. Hola, enhorabuena por la película. Me preguntaba
¿cuál hubiera sido el futuro de la protagonista principal si las cosas hubieran sido diferentes o el desenlace hubiera sido diferente? ¿Hubiera acabado el colegio? ¿Había un futuro para estas mujeres? ¿O si un embarazo en el campo hubiera sido, o en la zona esta rural, hubiera sido lo típico para ella? Yo creo que hubiera tenido un futuro completamente diferente. Hubiera ido al colegio y hubiera estudiado. Y esto también era una cosa que Lisa quería hacer de verdad. Así que muchas maneras para que las mujeres pudieran hacer otras cosas y salirse de esas zonas rurales y vivir en la ciudad y convertirse en una escritora, yo qué sé. Pero eso es lo que imagino que le hubiera pasado a Lisa si las cosas hubieran sido diferentes. Sí, aquí tenemos otra. Sí, primero aquí, por favor. Sí, lleváis ahí. Hola, quería saber un poco cómo fue el trabajo con Flora Ofelia, porque es una actriz muy joven y carga el peso de la película y muy expresiva a la vez, ¿no? Porque muchas veces su cara dice todo lo que está pensando sin decirlo, ¿no? Tanto por tu parte y por parte de ella también, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, quizás si le puedes traducir la pregunta. Bare Flora. Kan ikke spansk. Ja, nej. Han spørger, hvordan det har været at være med i filmen. Nogle gange så er dit ansigt, så siger det alting, og andre gange så lukker det mere ind. Hvordan har det været at skulle være med i filmen? For mig har det været utrolig overvældende at skulle spille en rolle, der er så meget med i filmen. Faktisk, skal jeg holde pauser, sådan, så du kan nå at translate? Para mí ha sido muy sorprendente para formar parte de la película. Jeg har ikke lavet film på den her måde før, hvor jeg ligesom har været på hver dag. Vi optog i 5 uger, så det har selvfølgelig både været rigtig krævende og rigtig hyggeligt. No he hecho este tipo de película antes. Estábamos grabando 5 semanas y he estado digamos, mucho más de antes. Jamen, og så har det været selvfølgelig en smuk rejse at følge Lise gennem historien, se hvordan hun udvikler sig fra at være en pige, der har tro og håb på livet, til at blive ligesom kvinden i huset. Det synes jeg har været rigtig smukt at skulle følge historien på den måde. Ha sido un viaje muy hermoso seguir Lise en su viaje. Primero es una niña y a lo largo de la historia se convierte en mujer y esa parte ha sido muy bonita. I can also. También puedo añadir algo. Así que empezamos a hacer el casting hace mucho tiempo para este personaje, porque la chica tenía que estar entre ser una niña y ser teenager o adolescente, especialmente esta edad ocurre tan rápido. Fue hace 6 meses empezamos a hacer el casting y inmediatamente me di cuenta de que Flora tenía esa increíble, honestidad en la expresión y una cara muy expresiva, digamos, y realmente te sientes que esta chica tiene una vida interior enorme. Y cuando Flora, decidimos, es hace un año y todavía era una niña, empezamos a trabajar mucho y hablando acerca de cada una de las escenas y dónde está su personaje en cada una de las escenas. Y fue una relación muy estrecha entre ella y yo, vivíamos juntas y durante todo este periodo y hablábamos constantemente y trabajamos sobre el personaje de Lisa constantemente. Y Flora fue increíble cómo se convirtió en Lisa, en cierto modo. Fue un rodaje muy duro, pero también muy hermoso. Así que cuando trabajas con gente joven y no son actores profesionales, porque es una película dura y triste,
y también queríamos tener un poco de felicidad y jugar también durante el rodaje, como no. Así que Flora utilizó mucho de sí misma, o lo transmitió en su personaje. Hello. Hola. En primer lugar, enhorabuena por la película, realmente me ha gustado. No sé si esto es exactamente una pregunta para los productores o la directora. Quisiera saber, ¿cómo ha sido el proceso de documentarte a nivel de vestuario y todos los exteriores? Porque parecía muy realista en cuanto... ¿Cómo fue ese proceso para encajarlo? Sí, la parte creativa, sí. Bueno, veamos que el primer creativo era un diseñador de producción y empezamos a trabajar hace más de un año a intentar descubrir cómo vamos a mostrarlo. Queríamos ser que fuera lo más real a ese periodo posible. Así que obviamente los exteriores eran localizaciones, era importante porque en Dinamarca evidentemente había antiguas granjas de los 1800, pero no están porque todas están renovadas y fue harto difícil encontrar los exteriores adecuados y una granja que podía contar la historia como queríamos con las habitaciones. Y también en esa localización, una localización tenía que ser capaz de hacer mucho para la película porque se rodó todo en un sitio. Así que empezamos con eso. El diseñador de producción es un hombre con mucho talento y le encanta la historia, es un loco de la historia. Y investigamos qué aspecto, qué ropa llevaría, qué tipo de animales habría en la granja, qué tipo de fauna, etcétera, y luego crear todo ese ambiente para la película. Así que eso fue una manera de entrar en la película. También hubo un historiador que leía el guión para asegurarnos de que esto es lo que diría la gente en aquel entonces y que haría en aquel entonces. Como dice Lisa, no es exactamente igual que el libro. Como lo cuento, mi proceso es que leí el libro un par de veces y luego lo dejé de lado y empecé a escribir el guión en base a cómo recordaba yo la historia del libro. Y es algo que ha salido del libro después de un par de lecturas. ¿De qué iba la pregunta? Sí, la época. Que se me ha olvidado. Podemos decir algo acerca de esos exteriores. Encontramos la granja. Era un antiguo museo que lo han guardado lo más original posible. Y dividimos entre dos museos, algunos exteriores en algunos sitios y algunas partes interiores en otro de los museos. Y estas personas de la gente del museo eran muy amables y nos prestaron sus museos, la granja, durante un periodo de 2 meses. Fue durante la pandemia, por tanto, no es que había muchos invitados o que había mucha gente que quería visitar el museo, pero lo pudimos hacer así y el museo fue de gran ayuda con todo lo que se utilizaba, por ejemplo, en la cocina, y tenemos un almacén de todas estas antiguas elementos, y fue una colaboración junto con la gente del museo. Eran muy abiertos con nosotros porque volvimos a decorar todo el museo. Tenían el museo, pero queríamos cambiar, nos permitieron pintar también el interior y ahora lo han guardado tal y como lo hemos dejado nosotros después del rodaje. Así que es fantástico. Así que ahora tenemos nosotros un museo. Como no, tuvimos que, cambiarlo mucho porque no tenía que tener aspecto de museo. Tuvimos que introducir a las gallinas, los animales y convertirlo en una especie de un sitio viva, un sitio donde se vivía dentro. Sí, aquí. Hola, quería preguntarle a Tea cómo interpreta que por mucho que avance la ciencia, etcétera, pervivan las supercherías, las creencias propias del mundo rural, o las formas de negacionismo que ahora vivimos, pero que también se ven en la película del negacionismo científico. ¿Cómo interpretamos
que pese a los avances de la ciencia sigamos agarrados a, bueno, a viejas creencias sin una base científica más que supersticiosa. Gracias. Can you explain the question again? Sorry, I'm not sure I completely understood it. Si puedes llevarle el micro, por favor. Sí, si puedes repetir la pregunta, que no he entendido muy bien. Yes. Sí, quería preguntarle cómo debemos interpretar, cómo interpreta usted la pervivencia de las supersticiones y de las supercherías, etcétera, basadas en la nada respecto a la ciencia, que es algo que se ve en la película, bueno, en la reticencia a la hora de llamar al doctor, y que hoy en día podemos ver, por ejemplo, en actitudes negacionistas, etcétera, respecto a la pandemia. Gracias. Mm-hmm. How do I interpret it? Huh? Hvad føler du om det? It's not an easy question. No, it's not an easy. No es una pregunta fácil, buena pregunta, dicho sea de paso, pero no fácil de responder. Para mí, la película no es una película política, no lo hice porque tenía una agenda política, pero evidentemente es una historia que se ha convertido en una cuestión política, digamos. Entonces, y yo no condeno a nadie en por sus creencias, yo solo estoy contando esta historia en resumidas cuentas. ¿Puedo añadir algo? Sí. Sí puedes. No es una buena pregunta, pero sí, ¿por qué? Y yo creo que por esa razón la historia es relevante hoy en día, por esas razones que estás comentando tú, porque aunque yo retrato una de 1880, pero sigue siendo extremadamente relevante hoy en día. Y no creo que vengo con esta película y tengo unas respuestas o resoluciones. Básicamente lo que espero, y si es posible que pueda, hacer que la gente se haga preguntas. Y cuando ves la película, es una manera de contemplarla es que nosotros lo que estamos diciendo es que lo que ha matado a la madre es la superstición. Quizás sí, quizás el médico podría haber ayudado, quién sabe. Todos somos a favor de la ciencia, todos los que estamos aquí en esta mesa. Pero también estamos a favor de la espiritualidad, pero forma parte del ser humano, es decir, creer en ciertas cosas cuando tienes la urgente necesidad de creer en algo, cuando algo horrible está a punto de ocurrirte, especialmente cuando eres un niño, pero también como adulto. No somos una gente muy religiosa en Escandinavia ni en Dinamarca, pero yo también a veces he intentado rezar en situaciones donde lo necesito. Por tanto, yo creo que esa complejidad es lo que nosotros y vosotros han intentado introducir en la película sin condenar absolutamente ningún punto de vista. Espero que tenga sentido lo que acabo de decir. Pido disculpas. ¿Crees que hemos respondido a tu pregunta? I would like to... Que me hubiera gustado saber, en el caso de TEA, a qué lo atribuye ella, más allá de que crea que tenga razón o no, pero a qué atribuye que mientras la ciencia avanza, bueno, la superstición permanece firme y permanece vigente. Es que no sé si tiene alguna idea de a qué se le puede atribuir eso, a la naturaleza humana, a la ignorancia, a la falta de educación, a déficits culturales, no lo sé, si ella tiene alguna hipótesis. Puede ser todo lo que anteriormente citado. Yo no voy a condenar las creencias de nadie. Para una pregunta más, si alguien quiere. Y si no, la voy a hacer yo, porque hay una cosa que no hemos hablado y que a mí me ha interesado muchísimo en la película, que es una película, como hemos dicho, con una reconstrucción del periodo muy cuidada, muy trabajada,
Pero a diferencia de muchas películas de época que vemos, creo que esta película tiene una energía que es muy moderna, que la hace muy contemporánea. Y me gustaría que nos hablarais de cómo se roda, por qué decís rodar la película a cámara en mano. Creo que le rodasteis en 35 milímetros, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso le da a la película, yo creo que un estilo muy moderno. Es decir, aunque es una historia del pasado, pero al mismo tiempo yo creo que resulta muy actual, ¿no? ¿Por qué tomasteis esta decisión y qué supuso también rodar así, ¿no? Incluso también a lo mejor Flora nos puede explicar cómo fue su experiencia. El director de fotografía, si no me equivoco, es Marcel Siskin, ¿no? El operador de foto. Entonces también un poquito cómo fue el trabajo con él, ¿no? Al principio ya sabíamos, bueno, 16 milímetros, rodamos con 16 milímetros porque queríamos tener ese sentimiento, esa sensibilidad a nivel de textura que no puedes conseguir con otro tipo de formato, dado que es una película tan subjetiva y tiene que ver con Lisa y estar dentro de su cabeza, y para acercarnos a ellas, y vivo con los niños porque los niños son actuando como niños que viven y se están divirtiendo y a través de todas estas cosas horribles que están aconteciendo. Así que por eso elegimos rodar con cámara en mano, y hay tomas en la película que son más fijas, y esas son las escenas donde los niños están sentados y no pueden hacer nada y esperan que pase el tiempo. Así que esas fueron las dos contrastes con los cuales trabajamos a nivel visual. Y yo luego creo que quizás que sea muy contemporáneo. No tenemos música en la película, aparte de la música que cuando cantan los niños o que cuando juegan. Así que el sonido fue un elemento muy importante a la hora de transmitir los sentimientos de Lisa, porque también es tan subjetivo. Trabajamos con un sonido muy subjetivo donde estás dentro de la cabeza de Lisa, y luego trabajamos con un sentimiento más documental para transmitir qué tipo de insectos y qué tipo de aves había y ese tipo de ruidos, tipo documental. Y luego hubo una estrecha colaboración con Marcel, el cinematógrafo, y también el diseñador de sonido y el diseñador de producción y el montador. Los 5 formamos parte del proyecto muy al principio y todos coordinados, así que todos los departamentos hablaban durante todo el proceso entre sí. Todos los departamentos finalmente comentaron sobre el montaje y sobre el sonido. Por tanto, fuimos una especie de pequeño grupo de música, por así decirlo, una pequeña banda. Trabajar así, ¿no? Hvordan var det for dig at arbejde med håndholdt kamera 16 mm? Det er faktisk et utroligt godt spørgsmål. Altså for mig gjorde det jo ikke hvis man ser sådan på det på den måde, jeg arbejdede på, gjorde det jo ikke den største forskel, at det var på 16 mm og håndholdt sådan lidt dogmagtigt. Det forhindrede ikke mig i så meget og gjorde noget anderledes for mig på den måde. Es una buena pregunta. Para mí no ha causado una diferencia para grabar de esta manera. Jo, at det ikke forandrede så meget for min måde. Bueno, eso, que para ella no le ha cambiado mucho la situación. Ja, altså som skuespiller er man jo ikke så meget inddraget i den proces, hvordan det ser ud visuelt. Como actriz no he estado muy en el proceso de cómo grabamos. Men jeg synes, at det ser utrolig smukt ud, og jeg synes, det passer virkelig, virkelig godt til filmen. Pero opino que es increíblemente hermoso y que va perfectamente con la película. Pero precisamente por ese tono documental que tiene, que decía Tía, que buscaban, hay escenas que parecen casi improvisadas con los actores, es decir, los actores están actuando como si fuera su vida cotidiana, ¿no? También quizá que Flora nos explique cómo trabajaron, improvisaron, lo tenían todo perfectamente ensayado antes. Nej. Der er nogle scener, hvor de er meget dokumentarisk, og så er der andre scener, der virker
som om de helt improviseret. Har det været improviseret? Har der været scener, hvor I har improviseret, eller har det været planlagt? Eller hvad? Nej, der har faktisk ikke været så meget impro. Altså hvis jeg har haft nogle replikker, der ikke har ligget så godt i min mund, har jeg selvfølgelig henvendt mig til Thea, så vi snakket om det. Men ellers har vi følgt meget manus, og der har faktisk ikke rigtig været noget impro. No ha habido mucha improvisación. Si he tenido alguna pregunta acerca del guión, me he acercado a Thea, pero en general no ha habido mucha improvisación. Hemos seguido el guión. Pues enhorabuena, porque realmente parece que todo muy natural, ¿no? Es unas cosas más bonitas de la película, ¿no? Tillykke, fordi det ser meget naturligt ud. Sorry, can I add a thing? Yes, of course. ¿Puedo añadir algo? Quiero decir, dado que esta sensación que detectas tú es también una sensación de intimidad. Cuando yo fui allí a verlo, fui a visitar y he estado en muchos platós o muchos proyectos en exteriores, y yo creo que la intimidad que existía entre Thea y Marcel, el cinematógrafo, y Flora y los otros actores, le ofreció y le aportó, digamos, ese sentimiento cercano e íntimo de estar muy cercano a los personajes y a la historia, y también dándole a su vez ese sentimiento contemporáneo, en vez de como si estuvieras visto digamos, una película de época. Rodamos la película en 5 semanas, como ha dicho alguien antes, y rodar con 16 milímetros hacía que todo el mundo, incluyendo a los actores y el equipo técnico, no teníamos ni el tiempo, la posibilidad o el dinero para hacer 6 tomas cada vez, y esto hace que todo el mundo estuviera centrado y que todo el mundo estuviera muy cercano, y de esa manera yo creo, como has dicho, sí, fue una experiencia muy íntima rodar la película. Estábamos juntos siempre, digamos, todo el equipo técnico y el elenco de actores estábamos siempre juntos y estábamos muy centrados, y esto fue debido a que teníamos una directora con una visión muy clara desde el principio, una historia muy clara. No había demasiada improvisación, pero había tiempo para divertirse, y yo creo para el director de fotografía también, junto con Thea, también hicieron cosas que no, regalos que aparecieron como desde arriba, como las mariposas, etc. Es decir, improvisación, digamos, visual, con tomas de flores, y rodamos después del rodaje. Hicimos muchas horas extras de rodaje. Estaba centrado, pero a su vez fue muy divertido, muy lúdico, y con la utilización del formato de 16 milímetros. Ok. Queda ya agradecer al equipo de la película que haya estado aquí con nosotros y desearle muchísima suerte aquí en el Festival La Película y en su futura carrera. Y bueno, pues sencillamente despedirlos con un aplauso. Muchas gracias.